señor Richard Flores, el periodista que lo va a entrevistar. Mucho gusto. Richard Flores, Pedro Santiago Almas. A ver, y esta es la primera presentación que hacemos en Tacna y en Arica. Ah, qué bien. Ah, esto se va hasta Arica. Hasta Arica, exactamente. Sí. ¿Se sabe cuándo es en Arica? Mañana. Mañana mismo, sí. En el caso de Tacna es hoy a las 20 horas, ¿no? 8 de la noche en el Club Unión. Bienvenido a la ciudad y bienvenido aquí a los estudios de Radio. Muchas gracias, Richard, por invitarme a Radio 1. Realmente estoy orgulloso de venir acá a la ciudad de Tacna para presentar esta película por primera vez, ¿no? El día de mañana vamos a la ciudad de Arica. Tenemos la presencia del señor Pedro Santiago Almas, que es el director del film El perro sin pelo del Perú, que es lo que el día de hoy ustedes van a presenciar. Realmente un trabajo muy profesional, un trabajo muy completo y han logrado poner en valor este animalito que es patrimonio cultural de todos nosotros. Entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde en todos los perros, porque de todas maneras el sol daña la piel y lo reseca. Si en el caso del perro, que es al que le dicen orquídea, que en realidad puede ser negro con manchas, cobre con manchas o rubio con manchas, es necesario ponerle bloqueador en la zona que no tiene pigmento. Con respecto a lo que es la película, es muy interesante, en el cual nos da a conocer, como el mismo director de la película indica, los objetivos de esta película, en el cual nos da como manifiesto la crianza correcta, ¿no?, de estas mascotas, la responsabilidad que se debe tener cuando uno cría una mascota y cuáles son las condiciones que debe tener esta mascota, especialmente este perro sin pelos, para que nos represente y sobreviva, ¿no?, a las otras generaciones que vienen, ya que ha sobrevivido a todas las inclemencias desde las culturas pre-incas. Era una raza que, según lo que hemos visto en el documental, estaba algo olvidada, ¿no? Me encantó de que cada vez que, al menos en mi caso, cuando yo paseo por las calles, estando aquí en Tacna, veo más familias que tienen este ejemplar. Cuando voy a veces a otras ciudades veo también eso, y es algo que he visto reflejado en el documental. Están tratando de revivir esta raza y de que sea un emblema, como un símbolo nacional, patrio, ¿no? Me encantó. Y cuando uno tiene un sueño y le pone la pasión que le ha puesto el señor Pedro, todo llega a un final muy, muy bonito y sobre todo, ¿no?, que nos ha transmitido a nosotros esa pasión, nos ha transmitido el deseo de revalorar el perro sin pelo peruano.
nuestro amor. Cada día se va muriendo una flor de tu alegría. ¿A dónde va nuestro amor? Cariño mío, si donde hoy solo hay frío. Tiene como objetivo rescatar, valorizar y promover un patrimonio muy querido del Perú, que es nuestro perro sin pelo. Es una raza originaria del Perú que fue domesticada hace miles de años por los antiguos peruanos precolombinos y que ha acompañado al hombre del Perú de las diferentes civilizaciones a lo largo de los años. El documental ha sido exhibido en varias ciudades del mundo, la Cancillería ha acompañado este esfuerzo y fue presentado en la ciudad de Tacna el día de ayer muy exitosamente con la presencia de un numeroso público. De regreso en París, Pedro disfruta de pasear con sus perros por los bulevares bulliciosos y los parques de la capital al borde del Sena. Inti, Yasha, Takiri y Unai andan felices. Hay muchos espacios verdes que olfatear y Pedro los acompaña con gusto y contempla esos lugares hermosos que simbolizan a la capital francesa. Se siente el joven peruano que llegó por primera vez a París hace más de 15 años y el hombre que realiza su sueño, pasearse por el mundo con su compañero fiel y haciéndolo reconocer donde quiera que vaya. Por las características que ya biológicas, estructurales, corporales, etcétera, que se ha podido observar en el documental, al parecer la tendencia de este perro debió estar a cargo de personas muy responsables. Es muy probable que el perro sin pelo haya pertenecido a la élite de gobernantes, en este caso de los mochos, de los chimú y de los incas. Para mí fue más importante, lo que más importante fue que tenía una historia que tal vez rara vez se cuenta.
que tal vez no todo Perú sabe, pero cierto como la arqueología tiene como la mezcla, la cultura, cuando el señor habló de la luna, que el perro se enamoró de la luna. Fue como una poesía, algo poético, no sé, muy, que me llamó, me cayó mucho así, muy del alma. Yo a la gente le diría que debería valorar más su patrimonio cultural, ancestral, porque Perú tiene hartas cosas, muchas cosas que tal vez acá Arica no valoran mucho, pero allá considero que valoran mucho más. Pienso que es un perro muy bonito, muy único, tiene como ciertas características únicas, que digamos que tal vez en otros perros son todos perros tienen iguales, pero él se nota que tiene como algo distinto, algo que sobresale de lo común. Me encantaría tocarlo, mirarlo y pues, no sé, retratarlo, sería muy especial. Que una persona tomara su tiempo, invirtiera tal vez en un sujeto, un objeto de un tema tan especial y específico como esto. Entonces uno dice, ¿por qué estas personas que están en el mundo se dedican al cuidado de esto? Porque sí que es importante cuidar nuestra gente, nuestros árboles, nuestra comida, nuestros animales. Eso es importante, por eso que me gustó tanto. Aprendí de un perro que yo no he visto aún, que lo he visto por fotografías, lo vi ahora por video. Eso básicamente, eso es lo que me impactó y sé que ahora van a hacer un segundo video y me imagino las cosas que han aprendido del primero. Yo creo que el mensaje que le daría es vayan a verlo, por supuesto, véanlo, aprécienlo. Es un mensaje tan amoroso, tan sutil, tan cuidadoso de dar la atención a una presencia en la tierra como él, como ese perro sin pelo. Y atención a nuestro pasado, atención a nuestra cultura y sentirnos orgullosos de eso, a todos nosotros, con fin. ¿A dónde van?